Hepatitis aguda. La hepatitis aguda es una inflamación del hígado, de los hepatocitos. Para el examen debéis reconocer una hepatitis aguda siempre que os hablen de una hipertransaminasemia, una elevación de la AST y de la ALT por encima de 1000. Las causas que producen la hepatitis aguda son múltiples. Las más frecuentes son virales, virus A, virus B, virus C, virus delta, virus E. Y luego hay otras causas más atípicas, como son las hepatitis autoinmunes o como pueden ser las hepatitis tóxicas, bien producidas por fármacos, como muy típicos el paracetamol, o bien por drogas, como puede ser la cocaína. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la hepatitis aguda? Las hepatitis agudas no requieren tratamiento con antivirales. El tratamiento de las mismas es simplemente sintomático. ¿Qué clínica da una hepatitis aguda? La clínica es muy inespecífica. Solemos decir que las hepatitis agudas dan un cuadro pseudogripal. Son pacientes que se encuentran asténicos, cansados, que pueden tener algo de fiebre, les puede doler un poco el hipocondrio derecho, mialgias, todo muy inespecífico. Las hepatitis pueden ser además ictéricas, que son aquellos pacientes que se ponen amarillos, o anictéricas. Si el cuadro pseudogripal no se asocia con ictericia, lo más probable es que no lo diagnostiquemos, porque una persona joven que refiere algo de fiebre, mialgias y malestar general, pues lo más probable es que lo diagnostiquemos de una viriasis respiratoria. En cambio, aquellos que solemos diagnosticar son aquellas hepatitis que asocian ictericia. ¿Cómo tratamos toda esta sintomatología? Pues con paracetamol. Paracetamol para la fiebre, paracetamol para el dolor, paracetamol para las mialgias, paracetamol hasta la hepatitis tóxica por paracetamol, que solemos decir de broma. No hay que hacer nunca tratamiento con antivirales, simplemente paliar los síntomas. Solemos recomendar reposo relativo, que les puede dar la baja, porque sí que es verdad que el síndrome asténico suele ser muy marcado y no requiere ingreso hospitalario. El paciente, aunque esté amarillo y aunque tenga una bilirrubina de 10 o de 20, se puede ir a casa. Esto no es un riesgo para la vida. ¿Hay algún dato de alarma que sí que tengamos que tener en consideración en las hepatitis agudas? Sí. El mayor riesgo que tiene un paciente con hepatitis aguda es el desarrollo de un fallo hepático fulminante. ¿Qué es un fallo hepático fulminante? Es una necrosis masiva del hígado, una destrucción total que conlleva la muerte sin trasplante en horas. ¿Qué datos de alarma nos pueden hacer darnos cuenta de que el paciente está desarrollando un fallo hepático fulminante? Pues veréis, definimos estrictamente fallo hepático fulminante como la presencia de encefalopatía hepática y una actividad de protrombina por debajo del 40% en un paciente con un hígado previamente sano. Cualquier paciente con una hepatitis aguda que tenga alteraciones de la coagulación, por leves que sean, o cualquier alteración neurológica, debéis ingresarlo para observación. El fallo hepático fulminante, si se confirma, si desarrolla la encefalopatía hepática como tal y si tiene una actividad de protrombina por debajo del 40%, es un nivel cero de trasplante, es una urgencia cero. ¿Y eso qué significa? Que el primer hígado que aparezca en el país es para ese paciente, ya que ese paciente va a fallecer indefectiblemente en horas si no lo trasplantamos. El resto de enfermos que no tengan alteraciones de la coagulación y alteraciones neurológicas, paracetamol, reposo relativo y alta hospitalaria. Hepatitis por virus A. El virus de la hepatitis A es un RNA virus que se transmite por vía fecal. Solemos decir, como regla mnemotécnica, que las vocales van por la boca. O sea, las hepatitis A y E, que son las dos vocales, se transmiten por vía fecal. Es una hepatitis propia de niños, de contagio en guarderías, y el personal de riesgo son los cuidadores de estos niños, que de hecho está indicada la vacunación contra el virus A. Es una hepatitis muy colestásica, los pacientes se suelen poner muy amarillos, dicho vulgarmente, y tiene típicamente dos picos de colestasis. ¿Qué significa eso? Que es muy típico que el paciente se ponga muy ictérico, muy amarillo, que eso se resuelva y se le quite el tinte ictérico y que reaparezca de nuevo. Esa es la evolución normal de la hepatitis A, que se debe advertir a los pacientes porque no indica ningún tipo de dato de alarma. Aunque la transmisión es fecal, el virus de la hepatitis A tiene un corto periodo de bacteriemia. Si en el examen plantearan la posibilidad de una transmisión parenteral, esa posibilidad, aunque en la práctica clínica es prácticamente imposible, es real.
Si un paciente tuviera contacto con la sangre de un enfermo que está justo en el periodo bacteriémico del virus A, podría transmitirlo por vía hematógena, pero eso es excepcional. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la serología. Tenemos que pedir anticuerpos contra el virus A. Los anticuerpos contra el virus A de tipo IgM van a indicar infección aguda. En cambio, los anticuerpos contra el virus A de tipo IgG van a indicarnos curación. Todo paciente que tiene una hepatitis A se cura con el tiempo, ya que la hepatitis A no cronifica. El único riesgo es que el paciente pueda desarrollar en la fase aguda un fallo hepático fulminante. El riesgo de fallo hepático fulminante en el contexto del virus A es de aproximadamente el 1%. Hepatitis por virus de la hepatitis B. El virus B es el único virus que es un virus DNA. Todos los demás son RNA. La transmisión es sexual, parenteral o bien vertical, de la madre al hijo. Es la misma transmisión que la del VIH. De hecho, hay muchos pacientes que tienen ambas infecciones porque se han contagiado a la vez. El virus B es un virus complejo. Consta de material genético, del DNA, y una polimerasa que ayuda a la replicación, y una membrana nuclear y una membrana externa. Esto provoca esta estructura tan compleja que tenga múltiples marcadores que dificultan un poco el diagnóstico. Tenemos tres marcadores fundamentales del virus B que debemos conocer, que son el marcador del core, que se abrevia por la letra C, el marcador de superficie, que se abrevia por la letra S, y el marcador de replicación, que se abrevia por la letra I. El marcador del core nos indica contacto y nos dice si ha habido o no un contacto con el virus B. El marcador S, de superficie, nos indica presencia y nos dice si hay presencia actual del virus o no. Y el marcador de replicación nos indica precisamente eso, si el virus tiene replicación activa o no. Hay que entender que la hepatitis por virus B crónica puede ser replicativa o no. Y son dos conceptos diferentes. Yo puedo tener infección crónica, es decir, tengo mis células con virus B, pero ese virus B puede estar dormido o no. Eso es lo que indica la replicación. Yo puedo tener el virus dentro de las células sin producir activamente viriones, y eso no provoca daño en el hígado. Una hepatitis crónica no replicativa no va a provocar elevación de transaminasas, ni va a provocar desarrollo de fibrosis, ni va a provocar cirrosis, porque como el virus está dormido, no daña al hígado. En cambio, la hepatitis puede ser crónica, yo puedo tener el virus dentro de las células y que esté de manera activa produciendo viriones. Eso es lo que llamamos replicación. Y eso es lo que provoca la elevación de las transaminasas, el daño en el hígado, la fibrosis, y es lo que puede conducir con el tiempo al desarrollo de una cirrosis. Por lo tanto, es muy importante entender que ambas son hepatitis crónicas, porque el virus yo lo tengo. La diferencia es si me está haciendo daño al hígado o no. Y eso nos lo va a marcar siempre la replicación. El virus B pasa de replicar a no replicar cuando quiere. Y no sabemos por qué. Yo puedo tener mi hepatitis crónica y lo tengo sin replicar. Transaminasas normales y mi hígado perfecto. Y dentro de 3 meses el virus empieza a replicar. Y no sabemos por qué, si estaba dormido, ahora se ha despertado. El mecanismo por el cual el virus empieza a replicar o deja de hacerlo es desconocido. No sabemos cuál es la causa. Todos los marcadores que hemos dicho, tanto el marcador del core como el de superficie como el de replicación, pueden ser antígeno o anticuerpo. Todos ellos los vamos a encontrar en sangre, en la serología, excepto uno, que es el antígeno del core. El antígeno del core tiene una parte que se ancla al hepatocito. Entonces, no sale a la circulación sanguínea, está anclado a los hepatocitos del hígado. De tal manera que si alguna vez os dicen que un paciente tiene antígeno del core positivo, no se están hablando de sangre, os están hablando de una biopsia hepática. El resto de marcadores sí que los vamos a encontrar en la serología sanguínea. Afortunadamente, para facilitar un poco las cosas, cuando el antígeno de un marcador es positivo, el anticuerpo es negativo y al revés. Siempre van al contrario, de tal manera que no tienen por qué darnos los dos marcadores. Si yo os digo que un paciente tiene un antígeno de superficie positivo, yo sé que el anticuerpo va a ser negativo. No hace falta que me lo diga.
¿Y cómo vamos a interpretar las serologías con esta información? Pues en cuanto al marcador del core, siempre va a ser un anticuerpo, porque ya hemos dicho que el antígeno es el único que no sale a sangre, porque está anclado en los hepatocitos. Ese anticuerpo me va a indicar contacto. Y ese anticuerpo, como todos los anticuerpos, puede ser de tipo IgM o de tipo IgG. Si es de tipo IgM, me va a indicar que ha sido un contacto hace poco tiempo. Si es de tipo IgG, me va a decir que ha sido un contacto de hace más tiempo. En cuanto al de superficie, si hay antígeno de superficie positivo, quiere decir que hay presencia actual del virus, es decir, que es una infección crónica. En cambio, si lo que yo tengo positivo es el anticuerpo de superficie, quiere decir que no hay presencia del virus y eso indica curación. Tuve la infección y me curé. Si tengo antígeno de replicación positivo, indica que hay replicación activa del virus. En cambio, si tengo el anticuerpo positivo, quiere decir que el virus no replica, que tendré una infección crónica, pero con el virus dormida. En el MIR puede que no os den el antígeno HBe, el antígeno de replicación, y en vez de ese antígeno os den el DNA del virus. Es lo mismo. Que os digan antígeno HB positivo y DNA positivo es lo mismo, porque el virus al replicar lo que produce es DNA. Así que da lo mismo que os den antígeno HB que DNA, tenéis que interpretarlo como lo mismo. Con este respecto tenemos que mirar la tabla en la que se nos dan todas las posibilidades de infección por el virus B. Infección aguda, crónica replicativa, crónica no replicativa, curación, vacuna y mutante precore. Tenéis que ser cuidadosos con los pacientes vacunados. Los pacientes vacunados nunca han estado en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque en la vacuna no se mete el virus completo, porque el virus completo es muy agresivo y podría provocar una infección. Lo único que se introduce en la vacuna es el antígeno HBs. De tal manera que el único marcador que van a tener positivos los vacunados es el anticuerpo HBs, que es el anticuerpo protector, es el anticuerpo que tienen los pacientes que se curan. El resto de la serología de los vacunados siempre va a ser negativa. ¿Qué es la mutante precore? La mutante precore es una variante del virus B, un virus mutado. Es un virus bastante frecuente en el área mediterránea en la que nos encontramos y es un virus muy agresivo porque responde mal a los tratamientos y siempre replica, por lo tanto produce mucho daño hepático. Es un virus difícil de tratar. ¿Cómo yo diagnostico un precore? Pues un precore es un virus que replica, pero que la mutación ha hecho que haya perdido el marcador de replicación. ¿Y cuál es el marcador de replicación? El antígeno HBe. ¿Cómo sé yo entonces que replica si va a tener el antígeno HB negativo? Porque antes hemos dicho que el antígeno HB era lo mismo que decir el DNA. Pues en estos pacientes son los únicos pacientes infectados por virus B en los que el antígeno HB y el DNA no son iguales. Porque como el virus replica, el DNA será positivo, pero como el virus es mutado, esa mutación le ha obligado a perder la capacidad de expresar el antígeno HB. Por lo demás, el resto de la serología es idéntica al resto de variantes del virus. ¿Cómo tratamos a un paciente con virus B? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es que solo se tratan las hepatitis crónicas. ¿Y cuándo entendemos que una hepatitis es crónica? Cuando lleva más de 6 meses de evolución. ¿Y cuáles son las indicaciones de tratamiento? Pues hombre, el objetivo del tratamiento, eso hay que tenerlo muy claro, no es la curación. Sería fantástico poder curar a los enfermos, pero con los tratamientos actuales no lo conseguimos. ¿Qué sería la curación? Positivizar el anticuerpo HBs. Y eso con los tratamientos de los que disponemos no lo conseguimos prácticamente nunca. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Que el virus no replique. Tener una hepatitis crónica no replicativa, porque ya hemos dicho antes que cuando el virus no replica, no daña el hígado, no hay fibrosis y no hay cirrosis. Entonces, una persona con una hepatitis no replicativa crónica puede vivir 90 años con un hígado perfectamente sano. Entonces, el objetivo del tratamiento es frenar la replicación. Entonces, si el objetivo es que el paciente no replique, ¿cuál será el primer criterio para plantear un tratamiento?
que sea una hepatitis de tipo replicativo, porque si el paciente ya de por sí no replica, no tiene indicación de tratamiento porque él solo ha conseguido el objetivo del tratamiento. O sea que para tratar a un paciente tiene que tener una hepatitis replicativa, es decir, antígeno HbE positivo. ¿Y esto qué va a provocar siempre en consecuencia? Que las transaminasas estén elevadas por el daño que provoca el virus al hígado. ¿Qué otro criterio tenemos que fijarnos? Ya lo hemos dicho, que sea crónica, más de 6 meses de evolución. ¿Y cuál es el tercer criterio? La biopsia hepática. Tenéis que tener claro que nosotros somos hepatólogos, no somos infectólogos. A mí no me preocupa que mi paciente tenga una hepatitis crónica, porque la hepatitis crónica no lo va a matar. Él va a vivir toda su vida con un virus B crónico y no pasa nada. A mí lo que me obsesiona es conseguir que esa hepatitis crónica, ese virus, no provoque un daño en el hígado. Porque si el hígado enferma, entonces el paciente no morirá viejo, morirá joven y morirá de enfermedad hepática. Entonces, ¿qué objetivo fundamental va a tener el tratamiento? Que el hígado tenga o no tenga daño. Si el hígado está muy bien, puede que el paciente no tenga yo que tratarle. Pero ojo, en cuanto haya datos en la biopsia de sufrimiento del hígado, vamos a tener una indicación absoluta de tratamiento. ¿Qué biopsia es la que en el mío se deben poner para que consideréis que un paciente hay que tratarlo? Pues tenéis lo que se llama hepatitis crónica activa, hepatitis de la interfase o hepatitis de la membrana limitante. Que para que lo entendáis, esto es que la inflamación que está provocando el virus en el hígado empieza a afectar a gran parte del lobulillo hepático. Y eso nos traduce que ya hay mucha inflamación y que va a producir la aparición de fibrosis. Y tened claro siempre que la fibrosis es la antesala de la cirrosis. Así que si tenemos un paciente con una hepatitis crónica por virus B, replicativa, es decir, con transaminasas altas, y con una biopsia, con una hepatitis crónica activa, una hepatitis de la interfase o una hepatitis de la membrana limitante, tiene indicación de tratamiento con fármacos antivirales. Tratamiento de la hepatitis crónica por virus B. Disponemos en la actualidad de múltiples fármacos para el tratamiento de la hepatitis por virus B. Entonces, es exigible dentro del examen MIR que os pregunten cuál es el más indicado en cada uno de los enfermos. Entonces, tenéis que tener claro que el fármaco más clásico, que es muy buen fármaco en cuanto a las tasas de respuesta y es el fármaco que consigue mejores tasas de curación, que aunque hemos dicho antes que no es el objetivo del tratamiento, con este fármaco se consigue en un bajo porcentaje de los pacientes, es el interferón. A día de hoy los interferones que utilizamos son pegilados, es el PEG-interferón. ¿Qué es esto de la pegilación? Pues simplemente es una molécula que se ha añadido al interferón que modifica su vida media. Antes del interferón había que administrarlo una vez cada 3 días. Desde que lo han pegilado, tiene una vida media más larga y es posible administrarlo una vez por semana, lo que obviamente es mejor para los pacientes. Así que tened claro que siempre van a ser PEG-interferones. El interferón es un fármaco que se administra por vía subcutánea y tenéis que tener claro que es un quimioterápico, es un fármaco muy tóxico, múltiples efectos adversos y lógicamente si es un quimioterápico, aunque es de los suaves, va a haber que hacer un seguimiento muy estrecho de los enfermos porque pueden tener múltiples efectos adversos. ¿Qué efectos adversos podemos esperar y debemos lógicamente informar al paciente antes de administrar el fármaco? Pues para empezar, esto se pincha subcutáneo, es muy similar a las jeringas de inyección de la insulina de los pacientes diabéticos, se lo pincha el paciente en casa. Cada vez que se administra, da una especie de cuadro pseudogripal. Le sube un poquito la fiebre, se encuentran muy asténicos, tienen muchas mialgias y a veces se tiene que meter en la cama, como cuando uno tiene una gripe suave. Y esto le suele durar 3 o 4 días. A partir del 4º o 5º día mejoran, pero al 7º día se lo tienen que volver a pinchar, con lo cual vuelven a empeorar. O sea que 4 días de cada una de sus semanas se encuentran como griposos, lo cual es muy invalidante. De hecho, antes de pincharlo, debemos darles una dosis de paracetamol para intentar por lo menos que la fiebre no les suba y que sea algo más llevadero. ¿Qué más cosas les pueden pasar? Pues tiene muchísima toxicidad hematológica. Como es lógico, si tenéis claro que es un quimioterápico, da anemias muy severas. De hecho, a veces incluso les tenemos que poner eritropoyetina, la EPO que se ponen los ciclistas como dopaje. Pues les damos esa EPO para intentar que esa anemia no sea tan grave. Les da trombopenias muy severas y a veces tienen tan pocas plaquetas que pueden estar hasta en rango de sangrado espontáneo.
tienen mucha leucopenia, de hecho a veces tienen alguna sobreinfección porque están inmunodeprimidos. A nivel psiquiátrico da cuadros depresivos, de hecho está contraindicado en pacientes que tengan antecedentes de depresión grave, porque se ha descrito algún caso de suicidio en pacientes con tratamiento con interferón. Además puede dar brotes psicóticos de tipo esquizofrenia en pacientes que ni son esquizofrénicos ni lo iban a ser. Es un efecto adverso del fármaco, no es que el paciente fuera esquizofrénico y no lo hubiéramos diagnosticado. Provoca impotencia en los hombres y disminución muy marcada de libido en las mujeres. Y luego da muchos efectos cutáneos, les salen ras, les pueden salir placas parecidas a la psoriasis, que suelen ser muy pruriginosas, les sale prurigo, puede asociar líquen, da muchas manifestaciones cutáneas que para los pacientes son muy molestas. Todo esto en un tratamiento que es de un año de duración. El paciente está un año con todos estos efectos adversos. Como comprenderéis, el espectro es amplio. Hay pacientes que lo llevan muy bien y tienen muy pocos efectos adversos, y hay pacientes que lo llevan muy mal y tienen todos los efectos adversos. De hecho, hay pacientes en los que hay que retirárselo, porque la toxicidad es tal que supera el beneficio que estamos aportando con el tratamiento. Y es un año entero de tratamiento, con una inyección semanal subcutánea. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que el paciente que responde y deja de replicar no requiere más tratamiento durante el resto de su vida. El virus no suele reactivarse, tiene unas tasas de eficacia muy altas, así que es un tratamiento de un año y ya está. Ya veremos luego cómo el resto de fármacos son tratamientos de por vida. Lo único, estos pacientes, si se lo planteáis, tenéis que advertirle claramente los efectos adversos y que es prácticamente un año dedicado al tratamiento. Estos pacientes, la mayoría tienen que cogerse la baja y no pueden trabajar salvo que sean de los que lo toleran muy bien. Como hay tantos efectos adversos, esto no se lo ponemos a todo el mundo. Se lo ponemos a aquellos pacientes que tienen buen perfil de respuesta, que sabemos a priori, antes de darlo, que tienen muchas posibilidades de responder al fármaco. ¿Y qué perfil de paciente es ese que responde bien al interferón? Pues son mujeres, mejor que los hombres. Pacientes con carga viral baja, con transaminasas altas, que no sean precore, porque el precore va muy mal con interferón, y que sean VIH negativo. Ese paciente es el perfil idóneo para un tratamiento con interferón. Si no queremos poner un tratamiento con interferón porque el paciente lo rechaza por los efectos adversos o porque tiene un mal perfil, porque es un hombre con carga viral alta, transaminasas bajas y VIH, pues tenemos otras múltiples alternativas terapéuticas. El fármaco más clásico, que lo veréis en muchas preguntas del MIR de los años anteriores, es la lamivudina. La lamivudina es un fármaco muy seguro, pocos efectos adversos, barata y buenas tasas de respuesta. El problema que tenía la lamivudina es que daba muchas resistencias. A los 2 años, entre el 50 y el 80% de los pacientes tienen resistencias. ¿Cómo diagnosticamos que un paciente ha desarrollado una resistencia? Pues muy fácil. Tú al paciente le pones tratamiento con la lamivudina, deja de replicar y tiene transaminasas normales. A los 2 años desarrolla la resistencia y ¿qué pasa? Que vuelve a replicar y vuelven a subir las transaminasas. Es muy fácil de diagnosticar. ¿Qué hacíamos antes cuando un paciente desarrollaba resistencia a la lamivudina? Añadir otro fármaco. ¿Cuál era ese fármaco? Bueno, mejor dicho, inicialmente lo que hacíamos era cambiarlo por otro fármaco. ¿Y qué fármaco era? Adefovir. También es un fármaco muy eficaz que tenía menos tasas de resistencias. Pero con el uso y con los años empezaron también a aparecer resistencias a Adefovir. Entonces se cambió el planteamiento y se dijo, si el problema es que si ponemos un fármaco hacen resistencias, dijeron, pues vamos a hacer como se hace en el VIH. Y en vez de dar uno solo, vamos a darlos combinados. Así que se empezó a dar de inicio la lamivudina más Adefovir, que de hecho es la pauta que usamos en la actualidad. Lo que pasa es que estos fármacos, que eran lo mejor que teníamos y eran estupendos hace 2 años, pues han visto ampliamente superados porque en el último año y medio han aparecido 2 fármacos con mejores tasas de respuesta, mejor tolerancia y menos resistencias. Eso sí, mucho más caros, que son el tenofovir y el entecavir, que a día de hoy son el tratamiento de elección para la hepatitis crónica por virus B. ¿Cuál de los dos es mejor? Son muy parecidos. En cuanto a las tasas de respuesta, no tienen prácticamente efectos adversos. Lo único es que el tenofovir es más barato que el entecavir. Si os dijeran cuál de los dos es más eficiente, que si recordáis, el concepto de eficiencia es conseguir el mismo resultado a menor coste,
Si os preguntaran eso de esta manera, tendríais que elegir de los dos el tenofovir, porque es más barato. Pero si no os hablan del tema económico, cualquiera de los dos es útil, no os pueden dar a elegir. O os pondrán el tecavir o os pondrán tenofovir, porque yo de hecho en la consulta pongo uno u otro según me dé, porque en cuanto a tasas de eficacia son muy similares. Virus de la hepatitis delta. El virus delta es un virus defectivo. ¿Y por qué digo que es un virus defectivo? Porque necesita al virus B para poder sobrevivir. Emplea la maquinaria replicativa del virus B para producir sus viriones. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener un virus delta? Tener un virus B. Si no tienes una hepatitis crónica por virus B, no vas a tener nunca un virus delta. Necesita el virus B para poder sobrevivir. ¿Qué peculiaridades tiene? Pocas. Se transmite igual que el virus B, se trata igual que el virus B. Lo único que tenéis que tener claro, que eso a lo mejor os lo pueden poner una pregunta del examen, es que cuando conviven, cuando están los dos juntos, uno suele predominar sobre el otro. Quiero decir, no están los dos replicando a máxima potencia, porque la maquinaria replicativa es única, y es la del virus B. Y esa maquinaria o bien la usa el virus B, o bien la usa el virus delta. Entonces, en cada paciente, aunque tenga infección crónica por los dos, uno suele tener la carga del virus mucho más alta que del otro, que es el virus que llamamos que predomina. Pero da igual, porque el tratamiento va a ser el mismo y va a ser el del virus B. ¿Qué es lo que os preguntan en el examen MIR con respecto al virus delta? Lo que os preguntan es si es una coinfección con el virus B o es una sobreinfección. ¿Y eso qué significa? Si el paciente se cogió los dos a la vez, porque se lo pegó una persona que tenía los dos, o si primero se cogió un virus B y luego, en un contacto con otra persona, pues se cogió el virus delta. Coinfección o sobreinfección. Y lo que os piden es que con la serología que os dan en el examen diferenciéis el uno del otro. Es muy sencillo. Nunca tenéis que fijaros en el virus delta para hacer la diferencia. ¿Por qué no tenéis que fijaros en el virus delta? Porque en ambos casos, tanto en la coinfección como en la sobreinfección, el virus delta es agudo. En cambio, lo que sí que es diferente y es lo que os va a ayudar para el diagnóstico es cómo está el virus B. Si yo tengo una coinfección y me cojo hoy los dos, por ejemplo, porque me pincho con la aguja de un paciente que tiene los dos, yo me cojo hoy los dos. ¿Cómo son los dos? Agudos. Entonces, ¿cómo será el anticuerpo del core del virus B? De tipo IgM. En cambio, si es una sobreinfección, yo me cogí hace tiempo un virus B y hoy me cojo un virus delta. Entonces, el delta es agudo porque es de hoy, pero el B es crónico porque yo me lo cogí hace tiempo. Entonces, ¿cómo será el anticuerpo del core del virus B? IgG. Así que la clave para que diferenciéis la coinfección de la sobreinfección es cómo está el anticuerpo HB-C. Si es de tipo IgM será una coinfección y si es de tipo IgG será una sobreinfección. Hepatitis C. El virus C es un virus RNA con unas tasas de cronicidad muy elevadas, de en torno al 80% de los pacientes. De hecho, lo más frecuente si tienes un contacto con el virus C es que te cronifique, que hagas una hepatitis crónica. Y tiene una gran peculiaridad, que es que su mecanismo de transmisión es desconocido. Y eso tenéis que tenerlo muy claro, porque lo han preguntado en el MIR varias veces. Sabemos que si te lo inyectan en sangre, te lo coges. O sea, que parenteralmente hay una transmisión. Pero eso tiene poco mérito, por decirlo de alguna manera, porque si yo cojo un virus A y os lo inyecto en sangre, os cogéis el virus A. ¿Y ese es un mecanismo de transmisión? No, su mecanismo de transmisión es fecoral. Así que sabemos que si te lo inyectan en sangre, tienes una hepatitis por virus C, pero desconocemos cuál es el mecanismo de transmisión, porque de hecho, la mayoría de los pacientes que tienen virus C carecen de un antecedente epidemiológico que lo justifique. ¿Y qué significa eso? Que nunca se han pinchado con nadie, nunca han sido adictos a drogas por vía parenteral, nunca han sido transfundidos, nunca han sido operados. O sea, que no tienen ningún factor de riesgo que justifique esa transmisión parenteral.
Y con eso tenéis que ser cuidadosos, porque hay muchas preguntas en el MIR con respecto a la transmisión sexual y vertical del virus. Imaginaos que estáis en la consulta y viene un matrimonio cogido de la mano y ella tiene virus C y él no. Y os preguntan, ¿podemos tener hijos? ¿Podemos tener hijos sin que yo le pegue mi virus C a mi marido y a mi hijo? La transmisión sexual del virus C no está reconocida. No se transmite a través del semen ni los fluidos vaginales. Hay un bajo % de pacientes que pensamos que se han transmitido en una relación sexual, pero se piensa que es por relaciones sexuales traumáticas o porque había alguna úlcera o alguna lesión en el tracto sexual masculino o femenino que ha hecho una transmisión sanguínea. Pero no se reconoce la transmisión por semen y fluidos vaginales. Por lo tanto, si hay una relación de pareja estable, no hay promiscuidad, no tenéis por qué recomendar el preservativo. Y de hecho, debéis recomendar que tengan un hijo, o 2 o 7. ¿De acuerdo? Y también tenéis que tener muy claro que no se reconoce la transmisión vertical. Entonces, no hacemos cesárea, es un parto vaginal y permitimos la lactancia materna. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con respecto al virus T? El diagnóstico. El diagnóstico es mucho más sencillo que el del virus B, porque aquí no hay tantos marcadores como nos pasaba con el virus B. Aquí diagnosticamos el virus T en todos aquellos pacientes que tienen anticuerpos positivos. La presencia de anticuerpos contra el virus T no es protectora, no quiere decir, yo tengo anticuerpos contra el virus T, estoy inmunizado contra el virus T, no, todo lo contrario. El virus T en ese sentido es igual que el VIH. Tener anticuerpos del SIDA no es que tengas inmunidad contra el SIDA, es que tienes SIDA. O sea que es igual, tener anticuerpos contra el virus T significa que tienes virus T. El diagnóstico más fino, el mejor que se puede hacer, es hacer una carga viral para saber exactamente el número de copias que tiene el paciente del virus. ¿Cuándo debemos plantearnos un tratamiento del virus T? Pues cuando dé daño hepático. ¿Y cuándo da daño hepático? Cuando es una hepatitis crónica, con transaminasas altas y con una biopsia, igual que nos pasaba con el virus B, que tenga una hepatitis crónica activa, una hepatitis de la interfase o una hepatitis de la membrana limitante. En ese caso tenemos que plantearnos un tratamiento con fármacos antivirales. El virus T tiene 4 genotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 4 los consideramos de peor pronóstico. ¿Por qué los consideramos de peor pronóstico? Porque responden peor al tratamiento. Entonces hay más riesgo de que evolucione a fibrosis y a cirrosis, porque los pacientes no se curan. Pero ojo, con esto no os confundáis. No quiere decir que si yo tengo un genotipo 2 crónico, tenga más riesgo, o sea, tengo menos riesgo de cirrosis que si tengo un genotipo 1. La ventaja que tiene el genotipo 2 y 3 es que responden mejor al tratamiento. De tal manera que con un tratamiento estándar, el genotipo 2 y 3 responden alrededor de un 70%. En cambio, los genotipos 1 y 4 responden en torno a un 30-35%. Pero ojo, si yo no me curo, me da lo mismo tener un genotipo 1 que un 2, que un 3, que un 4. Tengo el mismo mal pronóstico, tengo el mismo riesgo de fibrosis, tengo el mismo riesgo de cirrosis y tengo el mismo riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. Y la clave para que sean mejores el 2 y el 3 es que se cura más gente con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis crónica por virus T? Es un tratamiento combinado con PEG-interferón más ribabilina. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. ¿De qué depende? Del genotipo. El 1 y el 4 que responden peor, más tiempo, 1 año. El 2 y el 3 que responden mejor, menos tiempo, medio año, 6 meses. El genotipo 2 y 3, como responden bien, tratamos los 6 meses seguidos, sin hacernos ningún otro planteamiento. En cambio, el genotipo 1 y el 4 responden muy poco, es un 30-35%. Es que la mayoría de los pacientes no van a responder. Y ya hemos dicho antes que el interferón tiene múltiples efectos adversos. Entonces, tener un año entero a un paciente en tratamiento para que no responda es muy duro. Entonces, ¿qué hacemos? A los 3 meses, a las 12 semanas, hacemos una carga viral. Y esa carga viral tiene que haber disminuido con respecto a la que tenía el paciente antes de empezar el tratamiento, al menos 2 logaritmos, que eso es 100 veces. Si el paciente consigue ese descenso, tiene muchas posibilidades de respuesta, así que continuamos el año de tratamiento. Si el paciente a las 3 meses, 12 semanas, no ha disminuido la carga viral al menos 100 veces, suspendemos el tratamiento, porque sabemos que quien no consigue disminuir la carga 100 veces a los 3 meses no va a responder al año. Entonces sería darle un tratamiento un año para no aportar ningún beneficio y sin múltiples efectos adversos.
El drama de estos pacientes es que no tenemos ningún otro tratamiento. Entonces, el que no responde, no tenemos ninguna otra cosa que ofertarles. Lo único que hacemos es seguirlas de manera periódica por si llegan a hacerse cirróticos. Con lo cual el drama es el hecho de que a día de hoy no hay más tratamientos. Hay algunos inhibidores de las proteasas que son prometedores, pero todavía están en fase de ensayo clínico. Ese análisis de la carga viral que hacemos a los 3 meses se llama respuesta viral precoz. Y hay que hacerlo siempre en el genotipo 1 y en el 4. En el 2 y en el 3 no lo vamos a hacer porque eso responden mejor. Y luego en todos los pacientes, tanto genotipo 1 como genotipo 2, como genotipo 3, como genotipo 4, 6 meses después de acabar el tratamiento hay que hacer otra carga viral. Si esa carga viral que se hace a los 6 meses de acabado el tratamiento es negativa, es de 0, indetectable, es cuando le podemos decir al paciente que se ha curado. Hepatitis por virus de la hepatitis E. El virus E es un virus RNA que se transmite por vía fecal, como ya hemos dicho antes, las vocales van por la boca. Virus A y E, por transmisión fecal. Es un virus que está erradicado en nuestro país. No existía hepatitis por virus E. De hecho, no teníamos posibilidad de hacer un diagnóstico. Si uno sospechaba una hepatitis E y la pedía al laboratorio, lo que te contestaba el laboratorio es que no había hepatitis E en España y no hay ningún test diagnóstico que podamos hacer. Hace como 3 o 4 años, debido a los movimientos migratorios, tanto a nosotros que viajamos mucho al extranjero como los inmigrantes que vienen a nuestro país, hemos vuelto a desarrollar la infección por virus E. Es algo muy novedoso porque ha vuelto a reaparecer. De hecho, ha sido motivo de pregunta a mí, por lo que debéis estar atentos. Es una patología sencilla, porque no cronifica. Entonces, todos los pacientes tienen una hepatitis aguda y salvo que hagan un fallo hepático fulminante, se curan. La hepatitis aguda es una hepatitis aguda estándar, que da su cuadro clínico inespecífico pseudogripal y que el diagnóstico se hace, como siempre, con la serología. Tener un anticuerpo contra el virus E de tipo IgM significa que tienes una infección aguda y tener un anticuerpo contra el virus E de tipo IgG significa que te has curado, que tuviste una infección aguda y te curaste. El tratamiento en fase aguda es, como siempre, sintomático y la peculiaridad de este virus son las tasas que da de fallo hepático fulminante. En la población general da las mismas tasas que el virus A, que es un 1%. Pero en embarazadas, la tasa de fallo hepático fulminante ronda el 20%, lo que es una tasa altísima. Por lo tanto, el virus E durante el embarazo es una causa muy elevada de mortalidad por fallo hepático fulminante.